Este es el relato de uno de los momentos más trascendentales de la historia, la crucifixión de Jesús. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Pero no contada desde el punto de vista que normalmente conocemos, sino desde los ojos de un soldado. Imagina el peso de esta escena, el impacto de ver a alguien a quien muchos llamaban el Mesías siendo condenado y crucificado. Pero no cualquier soldado. Este es aquel que, según la tradición, tomó su lanza y atravesó a Jesús en su último momento de vida. ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido después de eso? ¿Qué pasaría por su mente en los días siguientes? La historia cuenta que este soldado escribió una carta narrando sus vivencias, los detalles de aquel día y cómo ese momento cambió su vida. Este no es solo un documento histórico, es un testimonio de alguien que enfrentó una verdad tan profunda que lo llevaría a cuestionar su propósito, su fe y su futuro. Quizás, al escuchar su historia, nosotros también descubramos algo que Dios quiere mostrarnos hoy, algo que no siempre vemos en medio de nuestra rutina diaria o nuestras propias dificultades. La carta del soldado comienza diciendo: «A ti, estimado amigo y hermano en armas, escribo con gran inquietud desde esta ciudad de Jerusalén, donde los días se han vuelto oscuros. Te confieso que esta misiva no trata de las glorias de batalla ni de las costumbres de nuestra milicia, sino de un hecho que, aunque ajeno a la guerra, ha perturbado profundamente mi alma. Quiero narrarte lo acontecido en el lugar llamado Gólgota, que muchos aquí llaman también el Monte de la Calavera, y como un hombre llamado Jesús fue puesto en una cruz bajo nuestra custodia. Desde temprano, había un aire de expectación, una tensión que parecía tocar el alma misma de todos los que estábamos presentes. Nos dirigimos al monte con 3 hombres destinados a morir, pero la multitud se congregaba en torno a uno de ellos con particular interés. Este Jesús, quien según se dice fue profeta, sanador y guía de multitudes, había sido entregado a la muerte por sus propios líderes religiosos. A su alrededor, las gentes vociferaban, algunos burlándose con palabras hirientes, otros murmurando en tono de tristeza o confusión. Llevarlo al Gólgota fue una procesión cargada de peso, y no hablo solo del peso de la cruz que cargaba con gran dificultad, sino de una carga invisible, más profunda, que parecía aplastarlo. Él, que venía ya herido y ensangrentado tras las flagelaciones, apenas tenía fuerzas para continuar, y su cuerpo mostraba el martirio al que había sido sometido. Pero lo que más me turbó fue su rostro. Aún en su agotamiento, mantenía una expresión de calma que me resultaba incomprensible. No había odio ni desesperación en su semblante, sino una serena resignación que solo aquellos que llevan un propósito superior en el corazón podrían sostener. Mientras lo asegurábamos a la cruz, uno de los nuestros, siguiendo las costumbres, le ofreció una esponja con vinagre, mezclada con mirra, como paliativo de su sufrimiento o para algunos como último acto de desprecio. Era una mezcla común que ofrecíamos a los condenados para embotar sus sentidos y suavizar, aunque sea un poco, los dolores del tormento.
Al probarla, sin embargo, él la rechazó. No quiso, amigo mío, ni el más mínimo alivio en su sufrimiento. Su rostro no mostró reproche, solo una aceptación de su dolor, como si cada herida, cada clavo y cada espina tuviera un propósito que debía cumplirse en plenitud. Este hombre, que se dice hijo de un Dios, decidió afrontar cada golpe de su suerte sin apartarse de su destino. Y yo, acostumbrado a ejecutar la ley y mantener el orden sin reparo, sentí que estaba presenciando algo que mis ojos no podían comprender del todo. ¿Cuántas veces hemos presenciado la muerte y cuántas hemos despreciado las lágrimas de los que imploran por sus vidas? Mas esta vez, en el silencio de aquel hombre, percibí una fuerza y un misterio que me sobrepasan, algo que me obliga a reflexionar en el propósito de nuestro propio dolor y destino. Continúo esta carta con la esperanza de encontrar en ella algún descanso para mi inquietud, esperando que estos hechos puedan ayudarte a comprender la duda y el desconcierto que, desde aquel día, me han acompañado sin cesar. Desde mi posición, observé algo que aún me conmueve al recordar. Entre la multitud de curiosos, burladores y gentes de paso, estaban algunas figuras que no se unían ni a la burla ni al morbo. Eran aquellos que, sin importar el riesgo, permanecían cerca de Jesús. Allí estaba su madre, una mujer que soportaba el peso de ver a su hijo en la cruz sin apartar la vista, aunque el dolor le marcaba el rostro como un hierro ardiente. A su lado, uno de sus discípulos, un joven de semblante angustiado a quien llamaban Juan, mantenía la mirada fija en el maestro con una mezcla de tristeza y reverencia. Ambos, María y Juan, permanecían firmes, soportando un sufrimiento que en verdad pocas veces he visto en mis años de servicio. Había algo indescriptible en esos momentos, el ambiente cargado de solemnidad, y aunque en torno se oían burlas, algunos comenzaron a guardar silencio. Vi a otros discípulos, aquellos que lo habían seguido, mirando a lo lejos, temerosos, sus rostros reflejando un dolor y una incertidumbre que ni el más valiente soldado podría soportar sin quebrarse. En medio de su tormento, Jesús alzó la voz y miró a su madre, y luego a Juan, el discípulo fiel. Con una voz quebrada, llena de compasión y firmeza, dijo: «Mujer, he aquí tu hijo». Y dirigiéndose a Juan añadió: «He aquí tu madre». En esas palabras no solo veía yo una muestra de amor filial, sino una entrega y una unión más profundas de lo que hasta entonces podía comprender. Incluso en su agonía parecía que Jesús pensaba en aquellos que amaba, dejando en sus manos algo que, según veo ahora, era para él sagrado. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Luego, amigo mío, ocurrió algo que marcó aquel día para todos los que estábamos presentes.
Alrededor del mediodía, una oscuridad inexplicable comenzó a cubrir la tierra, un manto de sombras que no se disipaba y nos envolvía a todos en un silencio abrumador. Por un momento, el bullicio cesó y la multitud, sin comprender, guardó un silencio reverencial. Parecía como si la misma naturaleza estuviera participando de aquella muerte, como si el cielo se cerrara para no mirar lo que acontecía en el Gólgota. Entonces Jesús alzó la voz de nuevo y exclamó con un grito que estremeció el corazón de todos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentí un estremecimiento y aún ahora esas palabras me resuenan en lo profundo. Poco después, Él inclinó su cabeza y expiró, como si finalmente entregara su espíritu con plena decisión. Y cuando su vida cesó, un temblor sacudió la tierra. La tierra misma pareció gemir, las piedras se resquebrajaban bajo nuestros pies, y el pánico se extendió entre la multitud. Algunos gritaron que verdaderamente aquel hombre era el Hijo de Dios, y otros huyeron, temerosos, como si de alguna forma entendieran que se encontraban ante un misterio que sobrepasaba lo humano. Yo mismo, acostumbrado a la dureza de la vida militar y a soportar el sufrimiento sin miramientos, me vi sobrecogido por algo inexplicable. Aquel hombre en la cruz, su último grito, la oscuridad que nos rodeaba. No sé cómo explicarlo, pero algo en mí comenzó a quebrarse, y una voz interior me susurraba que aquel día no era como otros. ¿Era acaso posible que verdaderamente fuera quien decían ser, el Hijo de Dios? Mi mente no podía comprenderlo, pero mi espíritu comenzaba a despertar a una realidad que, hasta entonces, desconocía por completo. Las órdenes son claras en tiempos de ejecución y el cumplimiento debe ser preciso. Tras el último suspiro de Jesús, uno de mis superiores se acercó y, con un gesto firme, me indicó que confirmara su muerte. En nuestro oficio, sabemos que ningún hombre puede quedar en la cruz sin que estemos seguros de su partida. Es costumbre y es deber asegurarnos de que el sufrimiento ha concluido. Así que, con la lanza en mano, avancé hacia aquel cuerpo inerte con la intención de completar la tarea y verificar que ya no quedara vida en él. Había en mi mente una determinación fría, aquella que surge del deber, pero mientras más me acercaba a Jesús, algo en mí vacilaba. No sabría decir qué me turbaba exactamente, pero sentía como si cada paso hacia él aumentara el peso de la lanza en mi mano. Frente a la cruz, alcé mi arma y la dirigí al costado de su cuerpo, un movimiento preciso y entrenado, buscando cumplir lo que se me había ordenado sin cuestionamiento alguno. Al clavar la lanza en su costado, un torrente brotó de la herida, pero no solo era sangre, también un agua clara se mezclaba con ella. Esta mezcla, inusual y sin explicación, me hizo retroceder unos pasos, sorprendido y confundido. Jamás había presenciado algo semejante en todas mis ejecuciones, y no solo mi mirada, sino también mi corazón, se vio afectado por aquella visión. En ese instante, supe que no estaba ante la muerte de un hombre cualquiera. Aún hoy no puedo comprender del todo lo que significó ese flujo de sangre y agua, pero fue como si de aquel costado herido brotara una señal, un mensaje que mi espíritu, aunque ignorante, comenzaba a descifrar. Me sentí invadido por un profundo respeto y temor, un sentimiento que nunca había experimentado en todas las crueldades que había presenciado y ejecutado. Frente a ese cuerpo sin vida, sentí que estaba ante un misterio más profundo que la muerte misma. Quedé inmóvil por unos momentos, observando aquel rostro tranquilo, aún sereno en la muerte, y comprendí que no era solo un hombre castigado en la cruz. Este era alguien cuya muerte encerraba un significado que mi razón no alcanzaba, pero que mi alma empezaba a vislumbrar. El flujo de agua y sangre parecía ser un símbolo, algo sagrado, que despertó en mí una conciencia que hasta entonces había estado dormida. Quizás, querido amigo,
Fue en aquel momento que mi corazón comenzó a ser traspasado también. Con mi propia lanza hería a aquel hombre, pero fue como si, al hacerlo, su vida y su misterio atravesaran mi ser. No sé qué decir más que, tras ver aquello, la certeza de que este Jesús era especial se grabó en lo profundo de mi ser, y sentí que su muerte me estaba llamando de alguna forma que aún no logro comprender. Lo que siguió a la muerte de Jesús es difícil de narrar, y temo que mis palabras no logren describir del todo lo que presenciamos. Tras el temblor que sacudió el monte y el cielo cubierto por una oscuridad extraña, una inquietud comenzó a apoderarse de la multitud. Los gritos de burla cesaron, y el tono de desprecio dio paso a un silencio pesado y cargado de miedo. Vi cómo muchos de los que hasta entonces se habían mofado comenzaron a retroceder, algunos llevándose las manos al pecho, como si de pronto sintieran que el lugar donde se encontraban era sagrado. Entre susurros comenzaron a escucharse palabras que ninguno de nosotros esperaba oír. Algunos murmuraban entre sí, señalando que quizás este Jesús era realmente el Hijo de Dios, como él mismo había afirmado. Otros, en cambio, se alejaban en silencio, como si comprendieran que algo extraordinario había ocurrido ante sus ojos y no supieran cómo afrontarlo. Era extraño ver a una multitud que minutos antes se comportaba con tanta agresividad, transformarse en una procesión de personas cabizbajas y temerosas, que se dispersaban poco a poco, sin atreverse siquiera a mirar hacia la cruz. Nosotros, los soldados, nos encontrábamos igualmente inquietos. Algunos de mis compañeros, curtidos en la rudeza y el desdén hacia estos eventos, comenzaron a intercambiar miradas llenas de duda. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Nadie osaba decirlo en voz alta, pero el miedo había tocado incluso a los más duros entre nosotros. Algunos se persignaban y murmuraban plegarias, como si sintieran que estaban en presencia de algo sagrado y temieran por sus propias almas. Por mi parte, no lograba apartar la imagen de aquel rostro sereno en la muerte, la herida en su costado y el extraño flujo de sangre y agua. Sabía que mi espíritu había sido tocado por algo más allá de mi entendimiento, y no pude sino quedarme allí, preguntándome si acaso había cometido un acto tan terrible que mi vida nunca volvería a ser la misma. Supe también que aquellos que lo habían seguido, sus discípulos, habían desaparecido entre las sombras, escondiéndose para no enfrentar la misma suerte. Algunos de ellos, que habían acompañado a Jesús durante años, ahora temían por sus vidas, y el peso de la pérdida se sumaba al temor de que las autoridades vinieran por ellos en cualquier momento. En su escondite, me imagino, el silencio debía ser tan insoportable como el vacío que había dejado su maestro.
No sé si estas palabras alcanzarán para hacerte comprender, amigo mío, pero lo que vivimos aquel día en el Gólgota fue más que la muerte de un hombre. Fue como si el mismo cielo, la tierra y el corazón de todos los presentes reconocieran que algo fuera de lo común había sucedido. Para nosotros, fue un instante en que la frontera entre la vida y lo divino se desdibujó. Y, aunque no sé qué vendrá después, me queda la certeza de que este Jesús, quien murió bajo nuestra guardia, dejó una marca en mi alma que no desaparecerá. Desde aquel día en el Gólgota, el peso de lo sucedido no me ha dejado descansar. No pasa una noche sin que la imagen de Jesús en la cruz y el flujo de sangre y agua brotando de su costado regresen a mi mente, como si esas escenas estuvieran grabadas en lo más profundo de mi ser. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era este hombre que enfrentó la muerte con tal calma? ¿Y cómo fue que mi lanza, herramienta de castigo, terminó siendo instrumento de algo que percibo como sagrado? Este tormento ha hecho que busque respuestas que nunca antes creí necesitar. Me encuentro a menudo recordando las palabras de la multitud, los susurros de aquellos que murmuraban que Jesús era el Hijo de Dios. Y me pregunto si verdaderamente estaban en lo cierto. Antes de ese día, todo esto me parecía superstición y devoción sin sentido, cosas de los simples y crédulos. Pero ahora, amigo mío, es como si una puerta se hubiese abierto en mi interior, y no encuentro paz sin conocer más sobre quién era este Jesús y qué significaba su vida y su muerte. Desde aquel día en el Gólgota, amigo mío, mi vida ha sido una constante tormenta de pensamientos y recuerdos que no me dejan en paz. Las noches, que antes eran refugio tras la dura jornada, se han vuelto momentos de vigilia en los que, aún con los ojos cerrados, veo el rostro de Jesús. Su mirada, que encontré tan serena incluso en medio de su agonía, parece mirarme ahora con una compasión insondable, como si de algún modo Él supiera quién soy y lo que hice. Esa mirada me persigue no como un reproche, sino como una verdad que no puedo ignorar. Me he vuelto esclavo de esos recuerdos. Cada vez que cierro los ojos, veo la oscuridad cubriendo la tierra, el temblor que sacudió el suelo y la mezcla de sangre y agua que brotó de su costado. Es como si todos esos detalles se hubieran tatuado en mi mente, recordándome cada día que fui testigo de algo que jamás comprenderé del todo. Y aunque mi corazón anhela respuestas, solo tengo fragmentos de comprensión y una certeza, la de que nada en mi vida será igual. Con el tiempo, la carga de esos recuerdos y de lo que presencié me fue llevando a una decisión inevitable. Ya no puedo levantar la lanza contra ningún hombre. No después de haber sentido que la vida que quité en la cruz del Gólgota no era una vida común. Mi espada y mi lanza, que tantas veces usé sin cuestionamiento, ahora me resultan insoportables. Cada vez que pienso en levantarme para cumplir órdenes, siento que traiciono algo sagrado que despertó dentro de mí. Así, decidí que debía dejar la vida de soldado, abandonar la violencia y buscar un nuevo propósito, aunque aún no sé bien cuál pueda ser. Desde que abandoné el ejército, mi vida ha sido una jornada de soledad y búsqueda. Camino por esta tierra, observando y reflexionando sobre lo que vi y viví, intentando hallar alguna verdad que dé sentido a este peso en mi alma. Pregunto por ahí sobre el hombre llamado Jesús, escucho historias de quienes lo seguían y aprendo de quienes hablan de sus enseñanzas. Y aunque no tengo todas las respuestas, cada día me acerco un poco más a la certeza de que aquel momento en el Gólgota fue algo más que la muerte de un hombre. Fue, quizás, el inicio de algo que trasciende el tiempo y el entendimiento humano. Antes de despedirme, te contaré, amigo, sobre el hombre al que vi en la cruz aquel día, pues es difícil para mí borrar de mi memoria la imagen de su rostro y su presencia. Jesús estaba allí,
apenas cubierto por un sencillo manto que, en medio del viento y la sangre, apenas podía cubrir su cuerpo marcado por los azotes y el sufrimiento. Su aspecto reflejaba el cansancio y la agonía de lo que había soportado, y aún así, había en él una dignidad y una humildad que no se encuentran fácilmente en este mundo. Jesús, en su aspecto físico, era un hombre de figura delgada y de estatura media, con el cuerpo cubierto de laceraciones y marcas de la cruel flagelación que había sufrido. Su piel estaba pálida y manchada por la sangre que corría desde su frente, donde una corona de espinas había sido clavada con desprecio. Cada espina parecía penetrar con tal profundidad que sus cejas estaban empapadas de ese oscuro rojo que descendía hasta su barba, un rastro de sufrimiento que enmarcaba su semblante. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre sus hombros. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Algunos pegados a la piel por la sangre seca y el sudor, mientras sus labios, agrietados y resecos, apenas se movían, pronunciando palabras inaudibles que parecían dirigirse a un lugar que ninguno de nosotros podía ver. Sus manos, fuertes pero finas, estaban tensas, extendidas y sujetas con clavos gruesos que perforaban carne y hueso, mientras sus dedos se enroscaban, como si buscara aferrarse a algo invisible en medio del dolor. Sus pies, uno sobre otro, también estaban atravesados por un clavo que lo mantenía suspendido sobre el madero. Cada músculo de su cuerpo reflejaba el esfuerzo de mantenerse en esa posición. Y sin embargo, en medio de aquel tormento, había algo inexplicablemente sereno en su porte, como si, aún sujeto a la cruz, poseyera una fuerza y dignidad que lo elevaban más allá del sufrimiento físico que lo rodeaba. Su rostro, marcado por el sudor, la tierra y la sangre, tenía una serenidad que contradecía el dolor evidente de su condición. Su mirada, nunca antes había visto unos ojos como los de Jesús. No había odio ni rencor en ellos, aun cuando los insultos llovían desde la multitud y los soldados. Era una mirada que lo abrazaba todo, incluso a quienes lo despreciaban y se burlaban de él. Era como si en sus ojos llevara la carga del dolor de todos los hombres, y al mismo tiempo una compasión que me hizo sentir pequeño, sin saber exactamente por qué. Cuando miraba sus manos y sus pies clavados a la cruz, veía cómo cada leve movimiento le causaba un sufrimiento intenso. Los clavos traspasaban su piel y cada intento por respirar, por aliviar el peso que caía sobre su pecho, debía provocar un dolor insoportable. Pero él no gritaba ni imploraba por alivio. Aún en esos terribles momentos, parecía sostenerse con una calma que no lograba comprender. Era como si el dolor que él sufría tuviera un significado que iba más allá de la carne y la sangre. Estando allí, observándolo en sus últimos instantes, empecé a notar algo que me llenaba de desconcierto. Ese hombre, en medio de la muerte, transmitía una paz y una compasión que ninguno de nosotros lograba comprender. Era como si,
en su silencio, ofreciera un perdón inexplicable a todos los presentes. Sentí que esa paz nos envolvía a todos, como si incluso sus enemigos fueran acogidos bajo su mirada. Quizás fue entonces cuando por primera vez me asaltó la impresión de que estaba ante alguien divino. Hasta ese momento había visto a Jesús como un hombre más, un condenado como tantos otros, pero mientras lo observaba en la cruz, su presencia me dejó perplejo. No sé cómo expresarlo, pero sentí que en ese cuerpo herido y en esos ojos compasivos habitaba algo sagrado, algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Y aunque no comprendía del todo, desde ese momento ya nada en mí volvió a ser igual. Pasado un tiempo desde aquella oscura tarde en el Gólgota, comenzaron a llegar rumores que hablaban de algo aún más extraordinario. Decían que Jesús, aquel mismo hombre que crucificamos, había resucitado de entre los muertos y que sus discípulos lo habían visto vivo. Incluso aseguraban haberlo visto ascender al cielo. No fui testigo directo de estos eventos, pero las voces y los testimonios de aquellos que lo siguieron con devoción llenaron mis oídos. Al principio dudaba si creer tales relatos. Después de todo, jamás había oído que un hombre regresara de la muerte, pero en lo profundo de mi ser, sabía que si alguien podía trascender incluso ese último umbral, era él. Con el tiempo, dejé de cuestionar lo incomprensible y permití que el mensaje que Jesús había dejado, ese mensaje de fe, perdón y esperanza, fuera llenando mi alma. No necesito haber visto con mis propios ojos su regreso, porque en mi corazón sé que el hombre que vi en la cruz era verdaderamente quien decía ser. Su vida y su sacrificio se convirtieron para mí en un faro en medio de la oscuridad. Hoy creo fielmente en él, y aunque no pueda explicarlo del todo, siento que su espíritu vive no solo en aquellos que lo conocieron, sino también en quienes, como yo, fueron transformados por su presencia. Ahora comprendo que la fe que él predicaba no exige pruebas, sino que nos invita a confiar en lo que no podemos ver, con la certeza de que esa esperanza es nuestra verdadera fortaleza. Así me despido, con la esperanza de que esta carta que me ha acompañado en mi transformación sirva para que otros comprendan lo que vi y lo que cambió en mí aquel día. Que mi testimonio quede aquí, como prueba de que incluso el más endurecido puede encontrar en un solo instante la semilla de una nueva vida. He decidido escribirte esta carta, en parte para dar orden a los pensamientos que me atormentan y, en parte, porque siento que lo que vivimos ese día merece ser recordado, más allá de las órdenes y las normas de la milicia. Aquel momento en el Gólgota fue, de algún modo, un punto de quiebre en mi vida. Y aunque no tengo todas las respuestas, quería dejar este relato para que tú y otros puedan saber cómo fue estar allí. Cómo se sintió ser testigo de la muerte de alguien que muchos llaman divino. Mi esperanza es que estas palabras, aunque humildes, sirvan como testimonio de lo que mis ojos vieron y de la inquietud que desde entonces habita en mi corazón. No sé si algún día comprenderé completamente lo que sucedió aquel día, pero dejo aquí mis dudas y experiencias como un legado que, tal vez, algún día pueda brindar luz a otros. Aquí termina el relato del soldado, una carta que nos ha dejado un testimonio de lo que vio y sintió en el Gólgota ante uno de los momentos más trascendentales de la historia. ¿Cómo no preguntarnos, al escuchar sus palabras, qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Este soldado, testigo directo de la crucifixión y que no fue seguidor de Jesús desde el principio, sintió su vida transformarse a raíz de ese día. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso quienes parecen más lejanos a la fe, pueden descubrir en su corazón un llamado hacia algo mucho mayor. El relato de este soldado nos invita a preguntarnos también qué significa realmente tener fe y cómo esa fe
puede surgir incluso en quienes, por circunstancias de la vida, se encuentran distantes. ¿Qué huellas deja la esperanza en cada uno de nosotros? ¿Cómo respondemos cuando sentimos un llamado que trasciende el entendimiento humano? Es una historia que nos lleva a ver la crucifixión y resurrección desde una perspectiva humana y vulnerable, pero también de redención, mostrándonos que, en el misterio de la cruz, siempre hay un lugar para la transformación y la esperanza. Gracias por ver este video. Si esta historia te conmovió, te invitamos a compartirla para que otros también puedan conocer el poder transformador de este testimonio. Al final de este video aparecerán otros 2 contenidos recomendados del canal. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Te invitamos a verlos y a seguir explorando más sobre estos relatos y reflexiones de fe. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.